¿Cómo no? Respecto a la metodología del parcial, voy a poner a grabar porque después me olvidó. Respecto a la metodología del parcial, va a ser a desarrollar sobre los temas vistos que entran para el segundo parcial. Entonces, lo que estábamos diciendo es que el jueves es el segundo parcial, que la metodología va a ser preguntas a desarrollar, o verdadero y falso, o alguna de los temas vistos prácticos, que claramente se va a evaluar lo que se ha dado clase, ya sea teórica o práctica, y que, como venimos viendo, también se va a evaluar el uso correcto de la terminología de la materia y, por cierto, la coherencia en la redacción, de tal manera que uno, al corregir y al leer, puede comprender la idea que quieren transmitir, ¿cierto? Bueno, habíamos desarrollado, en la clase anterior habíamos visto salvataje empresario, pero sin embargo, en la clase anterior cuando vimos salvataje, habíamos visto toda la parte de obtención de las conformidades del acuerdo, qué efectos produce el acuerdo, habíamos visto qué es novar, habíamos visto el alcance, digamos, de la verificación tardía, representada en el artículo 56, hasta cuándo y de qué manera se puede el acreedor remiso, el acreedor tardío, solicitar la verificación tardía y demás. Y vamos a trabajar hoy. Vamos a trabajar todo lo que es incumplimiento y nulidad, pero esperen porque lo quiero trabajar desde acá. Digo, a ver. Estoy compartiendo, ¿ven? Sí, profe. Bueno, esperen porque esto ya lo habíamos visto. Habíamos visto qué parte estudiar, qué parte no. ¿El 59 lo habíamos desarrollado? No, ¿no es cierto? No, profe. Bien. Habíamos llegado justamente... Bueno, vamos a arrancar, que nunca viene mal, de lo que es la verificación tardía, porque es un tema central, y por más que ya yo sé que lo desarrollamos, no viene mal refrescar algunos conceptos. Habíamos dicho que los dos métodos excluyentes, o sea, ambos a la vez no, para que el acreedor que dice ser acreedor del concurso pueda demostrar serlo, es a través de la verificación tempestiva, que ya estudiamos en la regulación del artículo 32 y los artículos siguientes en lo que hace al proceso de verificación tempestivo. Y después, la otra manera, cuando aquel proceso de verificación tempestivo termina, es lo que llamamos verificación tardía. No obstante, esta verificación tardía está puesta dentro del artículo 56, en donde al medio tenemos lo que es verificación tardía y arriba tenemos lo que es aplicación a todos los acreedores. O puesto de otra manera, ¿a quién alcanza el acuerdo homologado? ¿Qué dice? El acuerdo homologado produce efectos respecto de todos los acreedores quirografarios cuyos créditos se hayan originado en razón de una causa anterior a la presentación en concurso, aunque no hayan participado en el procedimiento aún, entiéndase, tardíos, o que reclamen después de concluido el concurso. También produce iguales efectos respecto de los acreedores privilegiados verificados en la medida en que haya renunciado al privilegio. ¿Por qué? Porque por la parte renunciada se convierten en quirografarios. Son absolutamente nulos los beneficios otorgados a los acreedores que exceden de lo establecido en el acuerdo para cada categoría. Socios solidarios, el acuerdo se extiende a los socios ilimitadamente responsables, salvo que, como condición del mismo, se estableciera mantener su responsabilidad en forma más amplia respecto de todos los acreedores comprendidos. ¿Qué me interesa de esto que acabamos de trabajar?
que ustedes sepan que el acuerdo homologado produce efectos respecto a todos los acreedores quirografarios cuyos créditos sean de causa anterior a la presentación, aunque no hayan participado en el procedimiento, aún, por eso le pongo entre paréntesis, así no está en la ley, pero para que se comprenda, tardíos o que reclamen después de concluido el concurso. Los efectos del acuerdo homologado se aplican también a los acreedores que no hubieran solicitado verificación una vez que la hayan solicitado y hayan sido créditos declarados verificados o admisibles, o puesto de otra manera, están dentro del proceso. El pedido de verificación tardía, y acá sí empieza a hablar de cómo es la verificación tardía, debe deducirse por incidente, por la vía incidental regulada en el 280, mientras tramite el concurso. En cambio, si el concurso concluyó, artículo 59 al cual ya vamos a llegar, deberá deducirse por la acción individual que corresponda, siempre, más allá de cuál sea la vía incidental o la vía individual si concluyó el concurso, siempre en el íter, en el plazo dentro de los 2 años a contar desde la presentación en concurso. ¿Y por qué es esto? Porque esto es lo que llamamos, esto es lo que genera la consecuencia de lo que llamamos la prescripción abreviada, que es lo que vamos a ver en el último párrafo de este párrafo. Si el título verificatorio fuera una sentencia obtenida en un juicio tramitado ante un tribunal distinto que donde tramita el concurso, por tratarse de una de las excepciones previstas en el artículo 21, o sea, ¿cuál es la excepción? No se suspendió, no se atrajo, por ende continúa en el juzgado de origen, por ende continúa en un juzgado distinto del concurso, el pedido de verificación no se considerará fuera de término, no se considerará tardío, si, no obstante haber pasado este plazo que decimos máximo de 2 años a contar desde la fecha de presentación en concurso, aquel se dedujere dentro de los 6 meses de haber quedado firme la sentencia obtenida en el juicio laboral. ¿Sí? Luego, dice el 56, vencidos estos plazos, ¿cuál es el plazo? El que se cuenta desde la presentación 2 años, no importa cuál es la vía, si al medio concluyó, la vía cambia para pedir tardía y es la vía individual, salvo que el título con el cual se pida verificación provenga de un juicio que se ha sustanciado y que ha continuado en un juzgado distinto al concurso, caso los juicios laborales, en donde no se considerará fuera de término, fuera de estos 2 años, si dicho pedido de verificación se tramita dentro de los 2 años y 6 meses, a contar esos 6 meses desde que quedó firme la sentencia obtenida en el juicio laboral. O sea que, entiéndase bien cómo digo los 2 años y 6 meses. Los 6 meses se cuentan por aparte en relación a que ha quedado firme la sentencia obtenida en el juicio laboral. Yo tengo a lo mejor que eso quedó firme a los 12 meses de haber obtenido la sentencia en el juicio laboral. Pasaron 12 meses, dentro de los 6 siguientes vino y pidió verificación tardía dentro del proceso del concurso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo de cómo se cuentan esos 6 meses? Se cuentan en el juicio laboral, desde que quedó firme. Luego vino el concurso, dentro de los 6 meses que quedó firme la sentencia obtenida en el juicio laboral. Como vino después de los 2 años, no se va a considerar fuera de término. ¿Entendió? Profe, una duda, estoy un poco perdido. Cuando habla de acuerdo homologado, ¿se refiere al acuerdo preventivo extrajudicial o se refiere al concurso propio? Al concurso. Ah, bien, gracias. ¿Puede un acreedor que no pidió verificación aún impugnar el acuerdo si dicha impugnación la realiza dentro del plazo de los 2 años a contar desde la presentación en concurso? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual estaría habilitado? Y la razón por la cual estaría habilitado es porque puede ser una verificación tardía
y esa verificación tardía, si resulta favorable, es un acreedor que tiene interés dentro del proceso, y eso lo habilitaría a impugnar el acuerdo. Pero la realidad práctica es que dependerá del tribunal donde tramite el proceso si un acreedor que todavía no está dentro del proceso porque no pidió verificación, pero estando abierto el plazo para que pida verificación tardía, si la pidió, por más que no esté resuelta, podría quizás impugnar el acuerdo. Son criterios, posturas doctrinarias que no son pacíficas, porque para algunos es una mirada y para otros otra. ¿Cuál es mi mirada? Es cierto que el acreedor tardío puede pedir verificación, pero eso no significa que esté dentro del proceso. Entonces, ¿puede impugnar un tardío que pidió verificación? Si no está resuelto, desde mi punto de vista, no. ¿Por qué? Porque no está dentro del proceso. Está golpeando la puerta, está pidiendo verificación. Ahora, yo no sé cuál es el resultado de ese pedido de verificación. Y si el crédito sale declarado inadmisible, ¿habilitó la impugnación? No. ¿Por qué? Porque está perjudicando a un montón de legítimos acreedores que ya tienen una sentencia tempestiva dictada que sí les reconoce un derecho. Entonces, un derecho en expectativa, como sería el derecho que dice tener un verificante tardío que está pendiente de resolución judicial, desde mi punto de vista no lo habilita para formular impugnaciones a la Corte. ¿Sí? Muy bien. Cuando la verificación tardía tramite como incidente durante el concurso, serán parte en dicho incidente el acreedor, el deudor, debiendo el síndico emitir un informe una vez finalizado el periodo de prueba. Los acreedores verificados tardíamente no pueden reclamar a los otros coacreedores lo que hubieran percibido con arreglo al acuerdo, y el juez fijará la forma en que se aplicarán los efectos ya ocurridos teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones. Temporalmente, si ustedes ven en la línea de tiempo, puede llegar a suceder que ya empiece a cumplirse el acuerdo preventivo, se hayan pagado 2 cuotas y tengamos un acreedor verificante tardío. ¿Qué va a hacer ese acreedor? Porque si queda inmerso, supongamos, en la alternativa A, en la propuesta A, y la propuesta A ya lleva 2 cuotas pagadas porque paga cada 6 meses, bueno, ese acreedor verificante tardío que ha sido reconocido, declarado verificado o admisible dentro del proceso, deberá el juez disponer cómo va a cobrar, recuperar lo que ya se pagó, pero nunca podrá ese verificante tardío reclamar a sus restantes compañeros acreedores o acreedores lo que hubiesen ellos ya percibido en razón del acuerdo. Artículo 57. Acuerdo para acreedores privilegiados. Los efectos de las cláusulas que comprenden a los acreedores privilegiados se producen únicamente si el acuerdo resulta homologado. Los acreedores privilegiados que no estuviesen comprendidos en el acuerdo preventivo, y esto es una bomba de tiempo, podrán ejecutar la sentencia de verificación ante el juez que corresponda de acuerdo con la naturaleza del crédito. También podrán pedir la quiebra del deudor de conformidad a lo previsto en el artículo 80, segundo párrafo. Entonces, acá, sí. Disculpe que la interrumpa. Sí. ¿Cuáles serían los acreedores privilegiados que no estuvieran comprendidos en el acuerdo preventivo? ¿No se presentaron? La mayoría. ¿No se presentaron tempestivamente o es que...? No. El acuerdo, ¿a quién se le formula propuesta? A los pirografarios. A los pirografarios, y puede presentarle propuesta a los privilegiados. Está bien, pero él puede, como bien vos decís. Sí. ¿Cuál es la obligación? Propuesta a los pirografarios. Exacto. Entonces, la realidad práctica es que estratégicamente casi nunca se le formula propuesta por acuerdo a los acreedores privilegiados. Se negocia, como yo les he explicado en otras clases, en paralelo. ¿Sí? Lo que está dentro del expediente es el acuerdo con los pirografarios. Lo que sí puede ocurrir dentro del expediente es que a los privilegiados se les
ofrezca una forma de pago que, como implica disponer fondos, disponer bienes y demás, se pida autorización en los términos del artículo 16. ¿Por qué? Porque se van a formular pagos, se van a realizar pagos, y los pagos no pueden pagar el concursado a un acreedor de causa de título anterior, no puede, es un acto prohibido. Entonces, es un acto sujeto a autorización judicial, no un acto prohibido. Los actos prohibidos son las donaciones. Es un acto sujeto a autorización judicial que debe formularlo en el expediente con vista a la sindicatura y el juez dictar una sentencia que apruebe ese pago en cuotas a los acreedores privilegiados. ¿Pero por qué se tiene que hacer esto? Porque los acreedores privilegiados por el 57, si no, tienen dos vías. Ejecuto la sentencia de verificación, ejecuto la hipoteca, la prenda, lo que fuere, y si no, si eso no le satisface, en los términos del 80 puede pedirle quiebra. Es gravísimo. Claro, claro, son una bomba de tiempo. Gracias, profe. Una bomba de tiempo, claramente, es el mayor riesgo. Lo que pasa es que, como tienen garantía, hipoteca, prenda, lo que fuera la garantía, la ley no hace falta que haya un acuerdo. El acuerdo es para los desvalidos. ¿Quiénes son los desvalidos? Los acreedores quirografarios, que no tienen ningún tipo de privilegio, ningún tipo de amparo, ¿sí? El único amparo es el patrimonio, que es la prenda común de los acreedores. Pero no hay un bien individualizado como en la hipoteca, o en la prenda, la máquina agrícola, o el auto, o el camión. Nada de eso. Es una masa que no se sabe qué hay. ¿Sí? Por eso la ley busca acuerdos con los acreedores quirografarios. Pero no obstante, lo faculta a los acreedores privilegiados, si no se los tranquiliza, si no se les formula una propuesta de pago en los términos del artículo 16, pueden pedir o ejecutar la hipoteca, porque tienen la sentencia, o sea que tienen el título suficiente para la ejecución, o directamente pedir la quiebra. Clarísimo, profe. Muchísimas gracias. Artículo 58. Reclamación contra créditos admitidos. La reclamación contra la declaración de admisibilidad de un crédito privilegio no impide el cumplimiento del acuerdo u obligación respectiva, debiendo el concursado poner a disposición del juzgado la prestación a que tenga derecho el acreedor si éste lo solicita. El juez puede ordenar la entrega al acreedor o disponer la forma de conservación del bien que el concursado deba entregar. En el primer caso, establecerá una caución, un seguro, que el acreedor deberá constituir antes de procederse a la entrega. En el segundo, determinará si el bien debe permanecer en poder del deudor o ser depositado en el lugar y forma que disponga. La resolución que se dicte sobre lo regulado por el apartado precedente es una de las excepciones, es apelable. Me interesa ahora el famoso artículo 59, conclusión del concurso, periodo de inhabilitación. Dice el 59, y acá vamos a hacer la siguiente salvedad porque es importante. Yo quiero que ustedes tengan en claro que cuando hablamos de conclusión no se hagan la idea de que terminó. En realidad, el expediente sigue abierto. ¿Qué es lo que termina o por qué se habla de conclusión del concurso? Porque termina este trámite en donde vamos haciendo, termina la línea de tiempo que ustedes estudiaron y vieron. Lo cierto es que el concurso sigue abierto y entramos en lo que se llama etapa de cumplimiento del acuerdo, pero también podemos entrar en lo que se llama nulidad del acuerdo. Y también podemos entrar en lo que se llama quiebra en directo. Entonces, esta conclusión del concurso no significa que el expediente pase a archivo, la causa esté terminada, nada más aleja. ¿Sí? ¿Qué nos dice el 59? Una vez homologado el acuerdo, tomadas y ejecutadas las medidas tendientes a su cumplimiento, entiéndase, se estableció cómo va a ser la administración, si hay cambios societarios y demás pautas que hacen
a este acuerdo que el juez ha homologado, el juez del concurso debe declarar finalizado el concurso, dando por concluida la intervención del síndico. Sin embargo, dice que con carácter previo a la declaración de conclusión del concurso, se constituirán las garantías pertinentes y se dispondrá mantener la inhibición general de bienes respecto del deudor por el plazo de cumplimiento del acuerdo. O sea que, si el plazo de cumplimiento del acuerdo son 10 cuotas anuales, hablamos de 10 años, y si esa primera cuota vence al año de la homologación, en realidad estamos hablando de 11 años calendarios. Entonces, esta inhibición general de bienes se va a mantener respecto al deudor durante 11 años calendarios hasta que quien tenga el control del cumplimiento del acuerdo, sea el comité definitivo o la sindicatura, ¿sí?, pueda hacer saber que realmente ha pagado las 11 cuotas en el plazo y que los acreedores no tienen nada más que reclamarle al deudor. Entonces, dice que se dispondrá a mantener la inhibición general de bienes respecto al deudor por el plazo de cumplimiento del acuerdo, salvo conformidad expresa de los acreedores, las previsiones que el acuerdo previera al respecto o las facultades que se hubieran otorgado al comité de acreedores que tiene a cargo el contralor del cumplimiento del acuerdo. En ese sentido, recuerden que son 3 los comités, 2 definitivos, 2 provisorios y 1 definitivo, y que el definitivo es el que va a tener a su cargo el contralor del cumplimiento del acuerdo. El juez, al pedido del deudor y con vista a los controladores del acuerdo, podrá autorizar la realización de actos que impliquen exceder las limitaciones impuestas por la inhibición general. Entiéndase, quiere vender algo, el juez lo puede autorizar con vista a la sindicatura en orden a seguir pagando la cuota concordataria. Supongamos, en su activo, el concursado tiene 5 departamentos y con uno sigue pagando la cuota concordataria. Si lo vende, bueno, el juez ha pedido al deudor y con vista a los controladores, y si no hay controlador, con vista a la sindicatura, podrá autorizar la venta de un determinado inmueble porque excede las limitaciones impuestas por la inhibición general. El juez lo autoriza, bueno, lo puede hacer. Si el juez no lo autoriza, no va a poder vender. Con la conclusión del concurso, cesan respecto al deudor las limitaciones previstas en los artículos 15 y 16, con excepción de lo dispuesto en el presente artículo, o sea, continúan las inhibiciones y demás. La resolución debe publicarse por un día en el diario de publicaciones legales y en un diario de amplia circulación, entiéndase La Voz del Interior, siendo la misma apelable. Declaración de cumplimiento del acuerdo, inhibición para un nuevo concurso. El cumplimiento del acuerdo será declarado por resolución judicial emanada del juez que hubiera intervenido en el concurso a instancias del deudor y previa vista a los controladores del acuerdo. El deudor no podrá presentar una nueva petición de concurso preventivo hasta después de un año contado a partir de la fecha de declaración judicial de cumplimiento del acuerdo preventivo, ni tampoco podrá convertir la declaración de quiebra en concurso preventivo. Entonces, esta declaración de cumplimiento del acuerdo, que para el ejemplo que estábamos trabajando, 10 cuotas anuales más un año de espera, o sea, 11 años calendarios, en donde luego de transcurridos los 11 años calendarios, el síndico o el comité contralor de cumplimiento del acuerdo ha informado que pagó todas las cuotas y demás. Como esta declaración de cumplimiento solamente el juez la va a dictar a pedido del deudor, no la dicta de oficio, es necesario que se pida para que este año empiece a computar, porque si no, nunca va a computar el año, y si no la pidió y quiere volver a presentarse en un concurso preventivo de acá 5 años que terminó de cumplir el concurso preventivo anterior,
Si este año nunca se empezó a contar, nunca va a volver a poder presentarse en concurso preventivo. O, no sé si nunca, pero va a tener que hacer todo un trámite para normalizar el cumplimiento y hacer constar el cumplimiento del primer concurso preventivo para que cuente el año y a partir de ahí volverse a presentar. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Muy bien. Ahora nosotros habíamos dicho que vamos para atrás en nuestro el razonamiento. Que a la existencia de acuerdo preventivo, que es el artículo 49, puede ser que se lo impugne, puede ser que no se lo impugne. A la existencia de acuerdo preventivo del artículo 49 no impugnado, se lo va a homologar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tome fuerza ejecutoria. De tal manera que si ese acuerdo homologado, el deudor decide no cumplirlo, con ese acuerdo los acreedores puedan ejecutarlo y sea razón de declaración de quiebra. Al acuerdo homologado puede ser que se lo cumpla, que se lo incumpla, que se lo declare nulo. ¿Sí? Ahora yo pregunto, ¿es lo mismo acuerdo homologado que existencia de acuerdo? No, profe. No. Uno está regulado en el 49 y otro está regulado, creo que es en el 52. A la existencia de acuerdo puede ser que se le impugne. Al acuerdo homologado puede ser que se lo cumpla, que se lo incumpla, que se lo declare nulo. ¿Bien? Muy bien. Para que algo sea declarado nulo, y esto es nociones básicas de derecho, tiene que haber existido. Y en la nulidad se presume que existe dolo. ¿Qué nos dice el artículo 60? Sujetos y términos. El acuerdo homologado puede ser declarado nulo a pedido de cualquier acreedor comprendido en él, dentro del plazo de caducidad de 6 meses contados a partir del auto que dispone la homologación del acuerdo. Si ustedes ven las causales, casi que son las mismas de las causales de impugnación de la existencia de acuerdo en los términos del 49. Solo que la aparición de las causas es posterior. Si esta aparición de la causa es dentro del plazo de impugnación, será impugnación a la existencia de acuerdo. En cambio, si la causal apareció después, será nulidad del acuerdo homologado. Las causales dicen, la nulidad solo puede fundarse en el dolo empleado para exagerar el pasivo, o sea que decíamos que el pasivo es 1.200.000 pesos y en realidad el pasivo es 500.000. ¿Sí? Reconocer o aparentar privilegios que son inexistentes o constituidos ilícitamente. Ocultar o exagerar el activo descubiertos después de vencido el plazo para impugnar. ¿Sí? Entonces, las causales son las mismas, el momento de aparición es lo que hace que o se plantee la impugnación a la existencia de acuerdo o se plantee la nulidad al acuerdo homologado. Dice el 61, sentencia, quiebra. La sentencia que decrete la nulidad del acuerdo debe contener la declaración de quiebra del deudor y las medidas del 177, que no son otras las de incautación y desapoderamiento en el proceso de quiebra. Es apelable, sin perjuicio del inmediato cumplimiento de las medidas de desapoderamiento e incautación. ¿Y por qué dice esto la norma? Porque si no, qué fácil sería para el deudor en quiebra indirecta suspender el desapoderamiento y la incautación de los bienes, que ocurre ni bien está dictada la sentencia de quiebra. Artículo 62. Otros efectos. La nulidad del acuerdo produce además los siguientes efectos. Primero, libera al fiador que garantizó el cumplimiento del acuerdo. Y esto quiero que ustedes tengan en claro lo siguiente. No es este mismo fiador, no es este mismo garante, que el garante que está regulado y establecido en el artículo 32.
dice el artículo 32, pueden solicitar la verificación de crédito todos los acreedores de causa a título anterior a la fecha de presentación en concurso preventivo y sus garantes. Ese garante del 32 es el garante que le salió de garantía al deudor cuando el deudor no estaba en cesación de pago y concursado para hacer determinada operación. Entiéndase, fue y pidió un crédito en un banco y el banco le dijo: tráeme un garante externo con una garantía hipotecaria de un tercero, no propio. Ese garante es el que define el 32. Este garante del 62 es un garante que lo acompaña al deudor para garantizar el cumplimiento del acuerdo. Es otro garante. Profe, Señora. a este garante se lo incluye en el expediente prácticamente desde el momento en que se empiezan a negociar los acuerdos. No. ¿O en qué momento? A este garante se lo incluye a la hora de dar cumplimiento a todas las exigencias que necesita el tribunal en relación a un acuerdo que va a ser homologado. ¿Sí? En la propuesta, al final, ¿sí?, se incluyen estas garantías, estos garantes, ¿sí?, en donde, por ejemplo, puede ser la propia garantía que da la concursada en relación, porque tiene, a ver, puede tener marcas, por ejemplo, la concursada, entonces, como las marcas son valiosas porque es una empresa prestigiosa del medio, esas marcas, a pesar de ser activos intangibles, tienen un valor importante. Entonces, esas marcas hacen de garantía en razón del cumplimiento del acuerdo. ¿Por qué pasa esto? Porque si la concursada tiene todo hipotecado, todo prendado, y a su vez no tiene la creencia de un tercero que diga: bueno, yo creo que vas a cumplir porque te veo la solvencia económica y financiera como para cumplir la cuota concordataria, te ofrezco de garantía tal cosa, ¿sí? Ese tercero no existe, entonces es la propia concursada que se autogarantiza. ¿Y con qué se autogarantiza? Con las marcas, que las marcas no las tienen ni hipotecadas ni prendadas, están libres. Por ejemplo. Ahora sí, profe. Muchas gracias. Por nada. ¿Qué nos dice el 62 respecto a otros efectos que producen la nulidad del acuerdo? Dice que aquellos acreedores, los acreedores, vamos a ponerlo en el orden que está redactado el inciso, recuperan los derechos que tenían antes de la apertura del concurso preventivo. Si hubieran recibido pagos a cuenta del cumplimiento del acuerdo, tienen derecho a cobrar en proporción igual a la parte no cumplida. El acreedor que haya recibido el pago total de lo estipulado en el acuerdo queda desinteresado del proceso de quiebra. Este punto 2 del 62 lo vamos a explicar después con un ejemplo. Pero de este punto 2 vamos a resaltar que habla en proporción igual a la parte no cumplida, o puesto de otra manera, en porcentaje. Son nulas las demás medidas adoptadas en cumplimiento del acuerdo en cuanto satisfagan los créditos comprendidos en él. Los acreedores recuperan el privilegio al que han renunciado para votar el acuerdo. Los acreedores cuyos créditos fueran dolosamente exagerados quedan excluidos. Se abre un nuevo periodo de información. ¿Qué es el periodo de información? ¿Qué creen que es el periodo de información en la quiebra indirecta que se decrete en razón de la nulidad del acuerdo preventivo? ¿Qué dicen que es el periodo de información? Bueno, pregunta. Esto es pregunta de, no me acuerdo qué, si de final, de libre, qué sé yo. El periodo de información no es otra cosa que el periodo de verificación dentro de un proceso de quiebra. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? Sería como la tempestiva, profe, en el Claro, es el proceso de verificación, solo que se lo llama periodo informativo dentro del proceso de quiebra. ¿Qué más nos dice el 62 respecto a los efectos? ¿Cómo? Una consulta, los créditos que fueron dolosamente exagerados, que dice que quedan excluidos, ¿en la totalidad quedan excluidos? En realidad
sí quedan excluidos en la totalidad y hay que ver cuál es la razón de esa exageración dolosa, ¿sí? Bien. Pero sí, quedan excluidos. Profe, Los bienes deben ser realizados sin más trámite. Muy bien. Eso es en cuanto a nulidad. Pero también puede ser que el acuerdo se lo incumpla. Dice el 63, cuando el deudor no cumple el acuerdo total o parcialmente, o sea, tenía que pagar 13 cuotas y pagó 2, incluso en cuanto a las garantías, tenía que ofrecer las marcas para garantías y no las ofreció o no se terminó de constituir la garantía, el juez debe declarar la quiebra a instancia de acreedor interesado, o sea que tiene que haber un acreedor que lo pida, o de los controladores del acuerdo, a instancias del comité. Debe darse vista al deudor y a los controladores del acuerdo. La quiebra debe declararse también sin necesidad de petición cuando el deudor reconozca, manifieste en el expediente la imposibilidad de cumplir en tiempo con las cuotas concordatarias. La resolución es apelable, pero el recurso que la resolución que decrete la quiebra es apelable, pero el recurso no suspende el cumplimiento de las medidas impuestas, que son incautación, desapoderamiento y por ende la quiebra indirecta. Artículo 64. Quiebra pendiente de cumplimiento del acuerdo. En todos los casos en que se declare la quiebra estando pendiente de cumplimiento un acuerdo preventivo, se aplican los incisos 6 y 7 del 62. Es competente el juez que intervino en el concurso preventivo y actúa el mismo síndico. O sea que, supongamos, cumple 2 cuotas y le decreta la quiebra porque no puede seguir cumpliendo, es competente el mismo juez, tramita ante el mismo juez y actúa la misma sindicatura. ¿Sí? Muy bien. profe, Señora. hoy estoy muy preguntona, perdón. Corta. En este caso, ¿tendría en serio que actuar la misma sindicatura o hacer un nuevo sorteo? Porque 4 artículos atrás lo liberaron al síndico. Sí, lo liberan al síndico en la homologación, pero ¿cuál es la realidad? Lo liberan al síndico en la homologación, pero cuando es por incumplimiento actúa la misma sindicatura. Lo cierto es que, ¿ven lo que estoy compartiendo? Sí, profe. Muy bien. Lo cierto es que hay artículos que se contradicen, pero la realidad práctica es que cuando hablamos de incumplimiento, no de nulidad, de incumplimiento actúa la misma sindicatura. ¿Y en la nulidad es posible que se asigne otro síndico? Sí. Ah, perfecto. Sí, Claro, sí, para sí. la quiebra. Sí. Bueno, vamos a ver. Esto es un resumen que es útil para que razonemos un poco. ¿Qué pasó con el concurso? Es la pregunta. Entonces empezamos a decir, bueno, fracasó. ¿Qué significa que fracasó? Que no obtuvo las mayorías. O puesto de otra manera, que no homologó. O puesto de otra manera, que la impugnación a la existencia de acuerdo prosperó. Por ende, nunca produjo efecto. Por ende, no existió novación de bienes. La homologación es la aprobación del juez y hace que se torne exigible el acuerdo por parte de los acreedores. Se homologó el acuerdo, pero luego incumplió. Hay novación y la misma subsiste. Habíamos visto los efectos que produce el acuerdo homologado y entre los principales efectos habíamos visto la novación y la prescripción abreviada. Cuando el acuerdo está homologado y está incumplido, el acuerdo existe. El acuerdo homologado sigue existiendo, por ende sigue produciendo efectos. Hay novación y la misma subsiste.
En cambio, cuando se homologó el acuerdo, pero luego el mismo es declarado nulo, ¿sí? Lo primero que tenemos que decir es que para que algo sea declarado nulo tiene que haber existido, el acuerdo homologado existió, pero luego, por alguna de las causales descritas en ese sentido, fue declarado nulo. Hay novación, hubo novación, pero la misma no subsiste, deja de producir ese efecto. Respecto al significado de innovación, sabemos que es la extinción de la obligación primaria y el nacimiento de una nueva convenida entre el deudor y el acreedor en razón del acuerdo. Por ende hablamos de innovación objetiva, cambio el objeto. Las partes siguen siendo las mismas, salvo subrogación de un acreedor por otro. ¿Sí? Cuando hay subrogación de un acreedor por otro, cuando se produce la cesión del crédito. El Banco Nación no quiere tener más el crédito, lo vende por un negocio privado entre cedente y cesionario y en realidad, no, Banco Nación no porque es disposición de fondos, vamos a una entidad privada, ¿sí? Entonces, vamos a un banco privado, dice no quiero más tener este crédito, se lo cedo a otro privado en un acuerdo entre partes en donde el que transmite los derechos dirá, bueno, este es mi precio, y el que los acepta dirá, yo estoy comprando riesgo, te ofrezco tanto por este crédito. Entonces, cuando se produce eso, cesión de derechos, el acreedor primigenio, el acreedor viejo sale y se subroga un nuevo acreedor en su lugar, con todos los derechos que le asistían al saliente, al acreedor saliente. ¿Sí? ¿Se entendió lo que dije? Porque es importante. Siempre me contesta lo mismo. La novación, en razón del acuerdo preventivo, afecta a todos los acreedores de causa título anterior a la fecha de presentación en concurso preventivo, tardíos que aún no pidieron la verificación, pero que la piden posteriormente, y a los que votaron negativamente, porque están dentro del proceso, solo que no dieron su conformidad. No hay innovación para acreedores privilegiados si los mismos no tuvieron propuesta, no están comprendidos en el acuerdo, pero sí sobre aquellos privilegiados que hayan renunciado al privilegio por la parte renunciada y que se convirtieron en quirografarios por su renuncia. No hay innovación sobre las obligaciones del fiador, su fianza continúa. Impugnación. Habíamos dicho que la existencia de acuerdo regulada en el artículo 49 le puede suceder que sea impugnada esa existencia de acuerdo. Cuando la misma prospera, cuando la impugnación planteada prospera, no hay homologación, por ende, en la quiebra indirecta que se decrete, continúa el mismo síndico. No hay pagos. Nunca comenzó la etapa de cumplimiento del acuerdo, ya que no hay homologación. Es válida la sentencia de verificación. En cambio, cuando estamos frente a incumplimiento regulado en el artículo 63, ya sea total o parcial, la realidad es el acuerdo homologado decía 11 cuotas o 10 cuotas con un año de espera, 11 años calendarios y pagó 2 cuotas. Está incumplido parcialmente. Puede ser solicitado por controlador del cumplimiento del acuerdo, ya sea síndico o comité, y por el propio deudor que manifiesta, hace espontáneamente una manifestación en el expediente que está imposibilitado de seguir cumpliendo con el acuerdo. Es apelable solo en la sentencia que declara la quiebra con efecto devolutivo, por lo cual no se suspenden las medidas de cumplimiento de la sentencia de quiebra, entiéndase, sigue la medida de incautación y desapoderamiento. La resolución que deniega la petición de quiebra por incumplimiento no es apelable. ¿Esta situación afecta la novación de los créditos? ¿El fiador que garantizó el cumplimiento queda liberado? Son todas cosas para que ustedes piensen, pero desde ya les digo que cuando hablamos de incumplimiento, el acuerdo es válido. Y si el acuerdo es válido, la novación subsiste. ¿Sí?
Entonces, si yo inicialmente hablábamos de novación objetiva y será subjetiva cuando exista subrogación por cesión de crédito, y habíamos dicho que esta novación objetiva es que el acreedor tenía un crédito de 100 pesos y en razón del acuerdo su crédito se convirtió en 60 porque tiene una quita del 40% y que ese 60 va a ser pagado en 6 cuotas anuales de 10 pesos. ¿Sí? Quiebra por incumplimiento, continúa el mismo síndico. Esas son sus funciones en la sentencia de homologación. Al respecto, y en razón de lo que decía la compañera, se analiza. Lo cierto es que en el artículo 59, dice el 59, dando por concluidas las funciones del síndico una vez homologado el acuerdo y designado y asumido el comité de control del 46. Sin embargo, el artículo 64 dice, quiebra por incumplimiento, es competente el juez que intervino en el concurso y actúa el mismo síndico. Luego, para terminar con la contradicción que plantea la ley, una ley que en muchos casos fue modificada entre gallos y medianoche, dice el artículo 253, inciso 7, el síndico designado en un concurso preventivo actúa en la quiebra que se decrete como consecuencia de la frustración del mismo, entiéndase, no logró las mayorías, pero no en la que se decrete como consecuencia del incumplimiento del acuerdo. Lo cierto es, y haciendo juego un poco con lo que antes le contesté a la compañera cuando preguntó, en general la quiebra que se decrete por incumplimiento del acuerdo actúa el mismo síndico. ¿Por qué? Porque es la postura de la mayoría de los jueces. ¿Sí? La norma es dispersa, la norma es contradictoria, ahí tienen las 3 contradicciones que encontramos. Les cuento lo que es la doctrina y lo que es la postura de los jueces, es que incumplimiento, el mismo sí. Vamos a ver un ejemplo respecto a incumplimiento y tenemos siempre, denme un segundo. Dice, incumplimiento, solicitud de verificación, es un ejemplo numérico. Solicitud de verificación 150.000, sentencia de verificación le reconoce 120.000, el acuerdo es 80.000, pagadero en 10 cuotas de 8.000. Al momento de decretarse la quiebra por el cumplimiento del acuerdo, el deudor había abonado 2 cuotas. ¿Con cuánto? La pregunta es, ¿con cuánto participa en la quiebra? ¿Sobre qué valor? Y si el acuerdo es válido. Lo primero que tenemos que saber es que el acuerdo es válido, solo está incumplido, y si el acuerdo es válido, la novación subsiste. Y si estamos hablando de incumplimiento, lo primero que también tenemos que tener en claro es que se trabaja en pesos, no en porcentajes. Entonces, haciendo rápidas cuentas, sabemos que era un acuerdo por 80.000, que cada cuota eran 10 cuotas de 8.000, que al momento que se declara la quiebra se habían abonado 2 cuotas, o sea, 2 por 8, 16, de un total de 80, se le debe la diferencia, 64, ¿sí? Se trabaja en pesos, se resta. La otra situación que nos plantea el ejercicio es el deudor había abonado todo. Por cierto, entonces, si el deudor había abonado todo, lo cierto es que el acreedor queda desinteresado y no participa en la quiebra indirecta, que se decrete en razón del incumplimiento del acuerdo. En cambio, si el deudor no abonó ninguna cuota, el acreedor participa por los 80.000 originales. ¿Sí? ¿Por qué por los 80.000 originales? Porque el acuerdo es válido, la novación subsiste y no hay nada que cambiar, solamente se reclama la parte que está impaga, que se calcula en pesos restando. Punto. En cambio, si estamos hablando de un proceso de nulidad, el fiador que garantizó el acuerdo, al ser nulo el mismo, queda liberado. Ojo con esto.
Denme un segundo, por favor. Entonces, digo, como el acuerdo es nulo, el fiador que garantizó el cumplimiento del acuerdo queda liberado. No subsiste la novación. Y acá está puesto esto, es válido el acuerdo y el proceso. ¿Por qué es esto? Porque muchas veces se confunden y piensan que en razón de que el acuerdo no es válido porque ha sido declarado nulo porque alguna de las causales establecidas en ese sentido, queda liberado el fiador que garantizó el acuerdo. Eso es como que se les confunde con la idea de que el proceso del concurso preventivo no es válido. A ver, el acuerdo ha sido declarado nulo, pero el proceso existe. Y si el proceso existe, a la hora de calcular en qué proporción, porcentaje, participa el acreedor de la quiebra indirecta, donde voy a volver es a mi sentencia de verificación. Entonces, para el ejemplo, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, por el artículo 62, inciso 4, los acreedores no laborales, los laborales los recuperan por otro artículo, los acreedores no laborales recuperan el privilegio que hubiesen renunciado en razón de poder votar el acuerdo. Como ese acuerdo ya no tiene sentido porque ha sido declarado nulo, esos acreedores no laborales, por el 62, inciso 4, recuperan el privilegio. Para el ejercicio que estamos trabajando, tenemos solicitud de verificación 150.000, sentencia de verificación 120.000, acuerdo 80.000, pagadero en 10 cuotas de 8.000. Al momento de decretarse la nulidad del acuerdo, el acreedor había abonado 2 cuotas, entonces la pregunta es sobre qué valor se estima. Y sobre el monto del acuerdo, sobre el pedido de verificación, sobre la sentencia, bueno, son 2 planteos. La respuesta a esto que estamos trabajando es que este razonamiento, como el acuerdo homologado fue declarado nulo, no subsiste en innovación, se libera el fiador que garantizaba el cumplimiento del acuerdo. Entonces, el proceso sí es válido, lo que es nulo es el acuerdo. ¿A dónde vuelvo? Para determinar con cuánto participa el acreedor de la quiebra indirecta, vuelvo a sentencia de verificación. La innovación no subsiste, el proceso sí es válido. Entonces, para el caso que tenemos, sentencia de verificación, 120.000. Muy bien. ¿Cuánto es que pagó? Pagó 2 cuotas. ¿Cuántos son 2 cuotas del total de cuotas? ¿Es el 20%? Bueno, el 20% sobre 120.000 es la parte que cumplió. El resto está incumplido. Se calcula en proporción. El deudor no había abonado nada. ¿Con cuánto participa en la quiebra del acreedor? Con los 120.000. No cobró absolutamente nada. Volvió a sentencia. El deudor había abonado todo. ¿Con cuánto participa? No participa. Queda desinteresado. ¿Sí? Muy bien. Hasta acá es nuestro parcial, nuestro próximo parcial. Profe, una consulta. Sí. Usted dice que en nulidad el proceso sí es válido, pero acá se transforma en quiebra, ¿no? ¿Sí? En ambos casos, en todos los casos. En fracaso del concurso preventivo porque no tuvo las conformidades. En incumplimiento o en nulidad se decreta la quiebra indirecta. Bueno, ustedes me dirán si tienen dudas o quieren que mañana hagamos clase de consulta en el horario de clase, de tal manera que puedan sacarse más dudas y estudiar para mañana y ver. Sí, profe. Perdón, soy yo de vuelta. Bueno, Usted habló de que los privilegiados, los acreedores privilegiados que habían renunciado a un porcentaje o a toda su creencia para votar en el acuerdo vuelven a recuperar el privilegio siempre que no sean laborales. no, los laborales también los recuperan, pero ¿qué te digo? Por el 62, inciso 4, recuperan
ser normados No laborales. los no laborales. Ajá. Y los laborales los recuperan por el artículo 43, justo donde informa que pueden renunciar al 20%. Exactamente. Bien, En razón de la quiebra, los recuperan Claro. el privilegio. ellos siempre recuperan, aunque hayan votado favorablemente o desfavorablemente al acuerdo, ¿no es cierto? Sí, lo recuperan porque en realidad estamos hablando de créditos laborales, estamos hablando de situaciones especiales. Ahí va. Ahora sí, profe, gracias. Por nada. Profe, ¿Me esperan un segundo? Un segundo. Sí. Díganme sí, ya me escucho. Yo tengo una duda, profe, en cuanto a la renuncia del privilegio. Sí, señor. ¿De qué sirve que el acreedor renuncie a menos del 30 o a menos del 20 si es laboral? No, no existe, está prohibido. Tiene que ser más del 20, más del 30. Ah, bien. Y lo que sirve es, si la renuncia está bien hecha, más del 20, más del 30, si es laboral con citación a la asociación gremial y toda la movida que establece cuando es laboral, es para que pueda votar por la parte renunciada, forma parte del capital computable y tiene un voto. Claro, bien. Pero si renuncia a menos, es una renuncia que no cumple la norma. No sirve. Profe, Sí. ¿y si la asociación gremial no ratifica esta renuncia? No es válida la renuncia. Porque, ¿qué va a pasar? La realidad es que la asociación gremial lo que hace es cuidar los derechos del trabajador. Entonces puede llegar a ser que la asociación gremial vea cosas raras. En realidad, los derechos de los acreedores son como inherentes al acreedor, ¿no? Pero bueno, se necesita la ratificación y demás para que la renuncia laboral sea válida. ¿Y por qué es esto? Porque, bueno, son derechos laborales, todo lo que... Bueno, ¿alguna Profe, una Profe. pregunta. Sí. En el artículo 57 que nombra que los acreedores privilegiados que no estuvieron comprendidos en el acuerdo preventivo podrán ejecutar la sentencia de verificación. ¿Esa sentencia de verificación qué significa? O sea, ¿qué implicaría en un ejemplo? No te entiendo cuál es la pregunta. Me estás preguntando qué es la sentencia de verificación. No termino. Claro, sí, que la ejecuten. Sí, que el acreedor privilegiado ejecute la sentencia de verificación. No entiendo qué sería eso. Bueno, pero ¿sabes lo que es la sentencia de verificación? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces el acreedor, el banco francés tiene un crédito hipotecario dentro de esa sentencia, que lo reconoce como crédito verificado o admisible, fuere. Entonces, como está reconocido como acreedor concurrente dentro del proceso de concurso preventivo. Si no le ofrecen una forma de pago de la hipoteca, por esa sentencia, en la parte pertinente al acreedor banco francés, va a poder decir, bueno, el BBA banco francés ejecuta la hipoteca que tiene sobre la planta X. Claro. En la parte pertinente, porque es cierto, la sentencia de verificación es una sola, pero en la parte pertinente al banco XX, ese banco va y ejecuta la sentencia de hipoteca. Dale. Gracias. Profe, yo tengo una duda. Antes cuando mencionaba que el acuerdo ya se homologa, implica la existencia del acuerdo, mi pregunta es en cuanto a la inexistencia. Si se impugna y el juez estima procedente la impugnación, ahí implica la inexistencia del acuerdo, digamos. Se declara la quiebra. No lo pienses así, no lo menciones así. Bueno. A ver, por eso, espera. La ley te habla de, por el 49 el juez hace saber la existencia de acuerdo, o puesto de otra manera,
hace saber que se lograron las conformidades. Luego, ¿sí? Si se impugna o antes de eso no se hizo saber la existencia de acuerdo porque no se lograron las conformidades, no hablamos de inexistencia de acuerdo, hablamos de fracaso del concurso preventivo o que la existencia de acuerdo del 49 fue impugnada y que la impugnación prosperó. ¿Sí? Por ende, no hay homologación del acuerdo preventivo. Bien, profe, ahora sí. Gracias. Dos últimas preguntas. ¿Saben todo? Bueno, nos vamos, mañana nos vemos, nos reencontramos un rato para que se saquen más dudas en clase de consulta. Y bueno, nos veremos de manera presencial el jueves a las 19:45, ya les vamos a decir en qué aulas, para el segundo parcial. Profe, ¿la clase de mañana es virtual? Sí, totalmente. Gracias, profe. Por Gracias, nada, profe. buenas noches. Chao, profe. Chao, chao. No, profe, gracias.